Vamos a empezar, por lo tanto, con la lírica medieval. ¿Vale? Vamos a ver diferentes características que tenía esta expresión, que os recuerdo, la lírica es la expresión de los sentimientos de un poeta en un momento determinado, ¿vale? Y que no tiene ningún interés narrativo, ni tiene ninguna intención narrativa. Por lo tanto, la lírica es una expresión de literatura pura, muy pura, y la vemos día a día en las canciones, la vemos día a día en los poemas. Muy bien, vamos a empezar con esta lírica medieval. Los temas más frecuentes van a ser el amor, ¿vale? Que es un tema universal, como ya sabéis, la muerte, muy próxima a las personas que cantaban estas canciones, y luego el trabajo. ¿Por qué el trabajo? La lírica medieval muchas veces se cantaba en situaciones festivas. Las situaciones festivas se producían al comienzo o al acabar la cosecha. Seguro que algunos de vosotros tenéis pueblo, y en esos pueblos los abuelos cantan canciones, y esas canciones no las habéis probablemente visto escritas en ningún lugar, sino que se pasan de generación en generación, de boca a boca. Estas canciones, al fin y al cabo, son lírica, ¿vale? Son lírica. Y la lírica medieval no se diferencian tanto a estas canciones. Pues, por lo tanto, un ejemplo de cultura popular, ¿vale? Es decir, viene del pueblo, se compone desde el pueblo. No hay, por lo tanto, un autor que podamos marcar. El concepto tradicional de autoría no podríamos decirlo aquí. ¿Por qué? Porque primero, porque no conocemos al autor, al primero, y segundo, porque la mayoría de las veces los versos se cambiaban. Había un autor que componía un poema, un canto, una canción, y eso iba siendo modificado según se iba pasando de unas personas a otras. El carácter, por lo tanto, es oral, ¿vale? O sea, el aprendizaje es de boca en boca. Y hablaríamos de lírica medieval con respecto a tres grandes zonas. Por un lado, la zona andaluza, por otro lado, la zona de Galicia y Portugal, y la zona de Castilla sería el tercer lugar. ¿Por qué las diferenciamos? Porque tienen características comunes, aunque también tienen características diferentes, pero sobre todo porque utilizaban idiomas distintos. El castellano es la lengua referente, pero para nosotros. Pero no es la única lengua que se hablaba en la época medieval en la península ibérica. ¿Vale? ¿Qué van a tener de común estas obras? Van a tener una serie de semejanzas. Primero, el contenido. Muchas de estas obras tienen el mismo tema, y es una mujer que está enamorada se lamenta de la pérdida o ausencia de su amado. Este contenido, por lo tanto, se va a repetir tanto en las cantigas de amigo, que son de la zona gallego-portuguesa, como por ejemplo en las jarchas de la zona andaluza. Luego también la existencia del confidente, ¿vale? Como hay una queja, ¿vale? Un lamento, ¿vale? Porque la mujer no está con su amado, ese lamento tiene que hacerse a alguien, ¿vale? Y entonces aparece la figura del confidente. Muchas veces el confidente es la madre, ¿vale? De esta mujer, son las hermanas o es la naturaleza, ¿vale? La naturaleza, por lo tanto, aparece como un ente vivo que ejerce de confidente. Y luego la forma también van a ser común, van a tener formas comunes. Van a ser composiciones breves de versos, preferentemente de arte menor, la mayoría de ellos, que van a tener esquemas repetitivos y paralelísticos, muy repetitivos, eso es importante. Empezamos con las jarchas. Las jarchas pertenecen a la zona árabe-andaluz, ¿vale? Y son los textos literarios más antiguos en lengua romance que conservamos. Calculamos que pertenecen al siglo XI. Están en lengua mozárabe. En la lengua mozárabe era la lengua que hablaban de los mozárabes. Ya habíamos visto previamente quiénes eran los mozárabes. Que tiene una enorme cantidad de vocabulario prestado del árabe vulgar. Del árabe que hablaba el vulgo, ¿vale? El vulgo es el pueblo. Figuran, las hemos encontrado en cancioneros, que están, y estas jarchas figuran al final de una moaxaja. Esa moaxaja es una composición culta, ¿vale? Por lo tanto, hay una diferencia entre lo que es lo popular y lo culto, pero aparece en el mismo documento. Está la moaxaja, que es una composición culta que está en árabe o en hebreo, y luego al final está la jarcha, una serie de versos muy cortitos en mozárabe. No hay, por lo tanto, autores conocidos, y el tema ya lo hemos visto, la mujer que muestra el desconsuelo por la ausencia de un hombre al que ama. Van a ser 2, 3 o 4 versos asonantados. Vemos aquí algunos de los ejemplos que podríamos entender como jarcha.
La segunda de estas obras tradicionales sería, que vamos a ver, sería la lírica tradicional castellana. Eran poemas anónimos, como he dicho, que se cantaban y bailaban y pasaban de padres a hijos. La música la hemos perdido, sin embargo, la mayoría cuando hemos tenido suerte, pues sí que nos han llegado los textos. Eran de tradición oral, recogidas en cancioneros, los temas ya lo hemos visto, y eran muy repetitivos, eso sí, hay que recordarlo. Hay aquí un ejemplo o varios para que podáis entenderlos.